Departamento de Policía. Acabo de encontrar algo en mi garaje y está envuelto en una bolsa y apesta. Bien, ¿y qué es eso? Creo que es un bebé. La policía de Pleasant Grove recibió esta escalofriante llamada y al llegar se encontraron con Darren West, que estaba visiblemente conmocionado, después de hablar con su esposa Megan Huntsman sobre los sombríos descubrimientos de su garaje. ¿Y qué dijo ella? Que no llamemos a la policía, que no llamemos a la policía. Cuando entraron al garaje, no tenían idea de los horrores que les esperaban Aquí dentro. había algún tipo de cinta adhesiva. A medida que revisábamos esa caja, encontramos un segundo bebé. Podría haber más niños. Como les dije, no puedo recordar absolutamente nada. ¿Y cuántos bebés estaban en ese garage? Madre mía, ¿qué está pasando? Abril de 2014, Darren acababa de regresar a su casa después de cumplir una condena por cargos de sustancias, solo para encontrar una escena horrible en su garaje, e hizo esta inquietante llamada al 911. Departamento de Policía. Sí, señora. ¿Puede mandar un policía a esta dirección? ¿Su nombre? Mi nombre es Darren West. Acabo de encontrar algo en mi garaje y creo que es un feto. ¿Puede ser más específico? ¿A qué se refiere con un feto que encontró? No tengo idea, por favor. Envíe un oficial aquí ahora mismo. Señor, usted necesita atención médica. Está envuelto en una bolsa de plástico y apesta. Bien, ¿y qué es eso? Creo que es un bebé. Cuando la policía llegó a Pleasant Grove, en Utah, vieron la puerta del garaje abierta por completo. Y Darren estaba afuera con su familia, que lo estaban ayudando a mudarse al garaje. Solo con mirarlo, los oficiales supieron que les esperaba algo terrible. ¿Quién vive aquí? Nosotros tres. ¿Ustedes tres? Sí, es una casa doble. El sótano y la planta de arriba son partes diferentes. Mis dos hijas viven aquí. Estuvimos limpiando el garaje. Bien. Mira, obtuve un pase de 48 horas y... Fuimos a casa, yo estoy en una casa de rehabilitación de sustancias, estábamos limpiando el garaje Porque estuve en rehabilitación tanto tiempo. y había una caja allí toda envuelta y le dije, ¿qué es esto? La caja en cuestión era una caja normal de frutas y su exterior estaba sellado con una cinta aislante. En el interior había una bolsa, también envuelta en capas y capas de cinta adhesiva, como si alguien quisiera desesperadamente mantener oculto lo que estuviera dentro. Cuando los investigadores finalmente la abrieron, lo que descubrieron los perseguiría durante años. Era el cuerpo sin vida de un bebé completamente descompuesto. Había cajas del suelo hasta el techo, en las tres paredes. Había cientos de cajas. ¿Cómo íbamos a revisar todo esto? Contactamos con la oficina del médico forense y enviaron un investigador. Desconcierto, shock. Me quedé sin palabras. ¿Cómo puedes imaginar algo así? La gran pregunta obvia es, ¿qué hace este niño aquí? ¿Quién es la madre? ¿De dónde salió? Los oficiales rápidamente acordonaron la escena, sin saber lo que realmente había sucedido. Era una investigación extremadamente seria. Comenzaron a registrar el área, moviéndose caja tras caja, sin saber que lo que descubrieron era solo el comienzo de una historia mucho más oscura y escalofriante. Pero la pregunta era, ¿dónde estaba Megan ahora mismo? Ella era la persona que podía tener las respuestas a este inquietante misterio. Empecemos. ¿Ella es tu esposa o tu novia? Aún sigo casado con ella, pero... Bien, legalmente, ella sigue siendo tu esposa. Sí, señor. Dime cómo se llama Megan. Megan Huntsman. Lo que pasó es que cuando fui a prisión, ella me esperó por 3 años, pero luego me dejó. Ella ahora tiene un novio. ¿Y dónde está ella? Se fue a Valle Oeste. La acabamos de llamar. Cuando vi eso dije, ¿qué demonios es esto? ¿Qué has hecho? Justo encontramos algo y le pregunté, ¿tú lo hiciste? Ella me dijo, no llames a la policía, no llames a la policía. Si ella dice que técnicamente también eran tus hijos, ¿sería cierto eso? No lo sé. Nunca supe que estaba embarazada. Por el momento, los oficiales se centraron en Megan para comprender todos los acontecimientos. ¿Puedes ayudarnos a entender qué está pasando aquí? ¿Tuviste un aborto espontáneo? Fue hace como 9 años cuando me pasó por primera vez. ¿Y qué tan avanzado estaba tu embarazo? 7 meses, estaba cerca de nacer.
¿Y qué tan pronto puedes venir aquí? Nuestros detectives necesitan hacerte algunas preguntas para descartar cualquier tipo de acto delictivo. Bien, aquí no hay ningún delito. Necesito que se quede en su residencia. Vamos a hacer que un oficial de Valle Oeste vaya a recogerla. Los vecinos también habían notado un extraño olor desagradable que venía del garaje. Mientras llegaban más oficiales a la escena, se les asignó la tarea de registrar cada centímetro de la propiedad, de lo que pronto se conocería como la Casa del Horror. Mientras tanto, Megan fue traída para ser interrogada por el detective Beckstrom. Su primer objetivo será entender por qué había escondido al bebé, en lugar de informar a las autoridades o buscar ayuda médica. Sin embargo, en un momento, la historia dio un giro aún mucho más retorcido. Bueno, ya sabes por qué estamos aquí. Así que comencemos. Así que comienza y dime qué fue lo que pasó. Bueno, estábamos consumiendo muchas sustancias, por eso él estaba en prisión. Y me quedé embarazada, justo antes de que él se fuera. Y realmente no lo sabía. Pensé que era estrés o algo así. Él fue a prisión en 2006. Sí, ¿Qué tan avanzada estabas? ya un par de meses. ¿Dónde tuviste al bebé? En la casa, en el baño. En la casa que tú y Darren vivían. Sí. Bien, descríbeme lo que pasó. Bueno, tenía mucho dolor ese día y no fui a trabajar. Mis hijos estaban en la escuela y fui al baño y me senté allí. Y empujé muy fuerte y fue muy triste. No lloraba y no sabía qué hacer. Y no podía llorar ni nada. ¿Y luego qué pasó? Me asusté y lo envolví. Yo no soy muy inteligente y estaba en un estado de shock. Fue estúpido de mi parte hacer eso. ¿Qué quieres decir cuando dices que lo envolviste o algo así? No recuerdo. Lo puse en una manta o una bolsa o algo así. Lo puse en una caja. ¿Qué habrías hecho diferente? Mirando atrás, Llamaría a la policía y decirles que tenía un bebé y que no podía respirar. Llamaría a los paramédicos, algo así. Megan repitió la misma historia que le había contado a Darren, que el bebé había nacido muerto. A pesar de verse muy alterada, había muchos detalles en el relato de Megan que no tenían sentido. estás en el inodoro, tienes al bebé y dijiste que intentaste que respirara. ¿Cómo lo hiciste? Intenté, ya sabes, limpiar su boca y esas cosas, pero no obtuve ninguna respuesta. Entiendo. No podía sentir un latido del corazón, ni nada. Bien, limpiaste la boca del bebé, intentaste que respire. ¿Y luego qué? Recuerdo que me desmayé. Perdí mucha sangre y luego mis hijos llegaron a casa de la escuela y les dije que no me sentía bien. Luego me limpié y busqué una caja. ¿Y luego? Hasta donde sabemos, el bebé ha estado en la caja en el garaje desde el primer año que Darren fue a prisión. Sí. Limpiaríamos ese garaje cada año, así que... ¿Te preocupaba que alguien más lo encontrara cuando estaban limpiando el garaje? Sí. ¿Y qué harías para asegurarte de que eso no sucediera? Simplemente lo deslizaba y barría alrededor, ¿sabes? Y luego pongo cosas encima. Pero ellos sabían que esa parte ya estaba limpia. Parecía una justificación. Con su esposo en prisión, ella se quedó abrumada por el estrés y estaba profundamente influenciada por las sustancias que nublaron su estado mental. Pero cuanto más hablaba el detective con ella, más crecían sus dudas. Estaba aterrada, ¿sabes? No sé qué estaba pensando, no tenía idea. ¿Recuerdas si el bebé era niño o niña? ¿Alguien sabía que estabas embarazada? No se notaba en absoluto. ¿Y se lo dijiste a Darren? No, él no sabía nada. ¿Y alguna vez tuviste otros bebés que no vivieran antes de esto? Tuve abortos espontáneos. ¿Y en estos abortos espontáneos, todos sucedieron en casa? Uno fue en casa. ¿Y hay algo más que creas que debería haberte preguntado y que no te pregunté? Creo que no. ¿Hay algo más que quieras que sepamos? No. Realmente queremos lo correcto para este bebé. Un entierro y un cierre adecuados para ti y tu familia. Sabes que tu esposo estuvo en prisión. Estás criando a los niños sola y estás abrumada. Puedo entender que Darren acaba de enterarse de que tuvo otro hijo. Oh, él no sabía eso, así que lo entiendo. ¿Cómo crees que es un cierre adecuado? ¿Un funeral? ¿Algo más? Yo
Yo quizás yendo a la cárcel. Bueno, ¿crees que deberías ir a la cárcel por esto? ¿Piensas que has hecho algo mal? Aún no hemos tomado ninguna decisión de ese tipo. Todavía estamos reconstruyendo la historia en este punto. Lo que nos pareció extraño fue el miedo de Megan de ir a la cárcel si el bebé realmente había nacido muerto. Si no se cometió ningún delito aparte de la eliminación ilegal del cuerpo, ¿por qué cargaba con una culpa tan pesada? Había algo más profundo que no estaba diciendo, y el detective podía sentirlo. Mientras tanto, en la casa, los oficiales continuaron con su búsqueda, lo que los llevó a otra caja sospechosa y descubrieron una escena aterradora. Esto solo era el comienzo. Recuerdo que había una especie de cinta adhesiva que cubría, y cuando la abrimos, había un acolchado grueso, envuelto en un plástico. Y cuando nos adentramos en esa caja, finalmente encontramos un segundo niño. Me sentí enojado y recuerdo pensar, ¿qué demonios está pasando? Cada caja que abrían tenía un hedor abrumador, con un líquido extraño filtrándose de las bolsas. Los oficiales se lo informaron de inmediato al detective Beckstrom, quien confrontó a Megan con la esperanza de obtener respuestas, pero nada podría haberlo preparado para su respuesta. Tenemos investigadores en su casa ahora mismo. Encontraron un segundo bebé. ¿Podrías contarme sobre eso? Bueno, hay más. Bien, lo siento. He escondido cada uno de ellos y él tendría que haberlo sabido, que estaba embarazada. ¿Y hay otros? ¿Cuántos son? Ni siquiera estoy seguro. Estaba tomando tantas sustancias que ni siquiera puedo recordar. ¿Cuándo? A lo largo de años. Megan tuvo un largo historial de abuso de sustancias, particularmente meta, y era conocida por beber mucho también. Estas adicciones habían arruinado su capacidad de tomar decisiones racionales, pero no eran excusa para quitar una vida. Era claro que ella todavía ocultaba algo, que sacudiría a todos hasta lo más profundo. Si es más fácil para ti recordar, ¿cuándo tuviste tu primer aborto espontáneo? Fue justo después que nos mudamos. Ni siquiera puedo recordarlo. Es que todos los que tuve en el pueblo nacieron muertos todos. Todos ellos. ¿Y eran embarazos a término? Creo que no. Está bien. ¿Y cuántos crees que encontraremos en el garaje? 4. ¿Tú pusiste los 4 en el garaje? Sí. ¿Los guardaste en el mismo lugar del garaje o qué parte? Están en un armario. Bien, las 4 cajas están en el mismo lugar, ¿cierto? Sí. Solo quiero transmitirles a los detectives lo que van a encontrar. Entonces, los 4 sí están en el gabinete. Sí. En el garaje. Sí. Bien. ¿Y por qué no pediste ayuda? Tenía miedo que la gente supiera que estoy embarazada. Estamos en Utah. No es raro que la gente tenga muchos hijos. Pero yo era muy joven. Varios años después, quiero decir, no eras tan joven. Lo sé. Pero como dije, las sustancias en serio te afectan mucho. Me estás diciendo que porque usabas sustancias no estabas tomando buenas decisiones. Exactamente. ¿Se siente mejor decir la verdad? Sí. Bien, vuelvo en un minuto. Después de escuchar que había más cuerpos escondidos en el garaje, el detective Beckstrom contactó rápidamente a los oficiales de la escena. 20 a 30 oficiales revisaron cada centímetro de la casa buscando durante horas. Y mientras tanto, continuaba el interrogatorio. Hablamos de varias cosas. Aún no hemos tomado esas decisiones porque todavía no hay una orden de registro. Por la gravedad de esto, también van a obtener una orden de registro para tu casa en Valle Oeste. ¿Hay algo en esa casa que debamos saber antes de ir allí? De mi parte, no. Todo lo que hay allí es mi ropa. Bueno. Entonces tenías a los bebés en el garaje todo este tiempo. Nunca los he movido ni nada. Han estado en el garaje todo el tiempo. Así que estamos hablando de hace 8 años. Sí. Me dijiste antes que pusiste las cajas con los bebés en el armario. Sí. ¿Alguna vez los sacaste de ese armario?
No. Me imagino que en los últimos 9 años han entrado y salido cosas del garaje. No lo creo. Yo solo estuve allí un mes. Me metí en mi cama y saqué cosas de ahí, y lo vi ahí sentado. Entonces, ¿nadie en el mundo sabía, el bebé estaba en el garaje? No. No dije ni una palabra de eso. Dicen que una de las cajas estaba en una pila de cajas junto al armario. ¿Por qué estaba allí? La moví o algo así, pero no lo pensé. ¿Sabes cuándo pudo haber sido eso? Antes que me vaya, no estuve mucho en esa casa. Solo una vez desde que me mudé. Era evidente que este caso no iba a ser sencillo, aunque no era inaudito una mujer ocultando un embarazo. Pero hacerlo varias veces generó serias dudas. La idea parecía casi imposible de creer, y a medida que los detectives reconstruían todo, una escalofriante comprensión comenzó a tomar forma. Quiero asegurarme de que no hay más. No más peso sobre tus hombros. ¿Bien? Cuando tuviste estos bebés, Sí. dijiste que después de que nacieran y estabas triste, intentaste que respiren. Estaba aterrada, ¿sabes? Pero Yo los sacudía del cuerpo, perdón. Algo así. ¿tenías alguna succión que usaban para limpiarle la boca? No, solo usaba mis dedos. Describiste que lo tenías en la bañera, que llenaste la bañera y lo tenías. Sí, es que no puedo. ¿Estaba vivo el bebé cuando nació? Creo que fue por poco tiempo. Si yo tuviera al bebé en casa y el bebé lloraría, alguien escucharía, ¿sabes? Dices que crees que fue por poco tiempo. ¿Te movía? ¿Empezó a respirar? No, pude ver un pequeño latido del corazón y luego se detuvo. Bien. ¿Durante cuánto tiempo? No mucho. El único que tuviste cuando él estaba en prisión fue cuando estabas en el baño. ¿Estaba vivo cuando nació? Sí. ¿Y dónde estaban los otros dos? Uno en la cama y el otro en el baño. Bien. El de la cama, cuando nació, ¿crees que estaba vivo por poco tiempo también? Puede ser. El detective Beckstrom se quedó atónito cuando Megan finalmente admitió lo impensable. No fue un accidente, sino asesinatos reales. Así que ahora le hará la pregunta final decisiva. ¿Mataste al bebé después que naciera? Necesitamos la verdad. A uno de ellos, sí. ¿A cuál? No recuerdo. Estaba tan asustada, tan mal por las sustancias que al final acabé con él, ¿Y cómo lo hiciste? con mis manos. ¿Crees que estos 4 bebés estaban vivos cuando nacieron? Estoy segura de que uno de ellos no lo estaba. ¿Y te deshiciste de los otros? Sí, lo hice. ¿Y los pusiste en una toalla, en bolsas de basura y luego en una caja en el garaje? Sí. Uno estaba muerto cuando nació, los otros tú los acabaste con tus manos. Sí. ¿Y por qué les hiciste eso? No sé. Tenía miedo, estaba en shock. ¿Y le has dicho a alguien esto? No, a nadie en absoluto. ¿Y cuando hagamos pruebas de ADN, todos serán de Darren? Sí. ¿Hay algo más que necesitemos saber? No. Cuando el detective salió de la habitación, apenas podía contener las emociones que lo abrumaban. Había sido el interrogatorio más difícil de su carrera. Una vez que estoy fuera de su vista, mis manos fueron a mis rodillas y tuve que tomar respiraciones para realmente procesar todo. Santo Dios, ella había acabado con esos bebés. En la escena del crimen, los oficiales habían estado buscando en el garaje durante más de 3 horas y la inquietud que sentían no se podía medir. Nadie podría predecir qué otras sorpresas les aguardaban. Este fue probablemente uno de los días más largos de mi carrera. Fue emocionalmente tenso, físicamente agotador, y la sensación en el aire era de miedo, pero también determinación de averiguar qué diablos había sucedido realmente.
Luego, encontramos al bebé número 3. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales encontraran el tercer cuerpo, embalado en una caja y sellado con capas de cinta adhesiva. Encontraron que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa de plástico y cubierto de nylon. Mientras tanto, descubrieron un cuarto cuerpo, seguido de un quinto, escondido debajo de 2 mantas y 2 azulejos de baño de un cubículo. Pero justo cuando pensaban que lo habían visto todo, el mayor impacto estaba a punto de llegar. Me dijeron que hay un quinto bebé encontrado en el hogar. Ahora se está volviendo agotador. ¿Y qué diablos está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, Megan. Estoy muy contento con lo lejos que llegamos, pero preocupado que no me hayas dicho todo. ¿Cuántos niños crees que podría haber? Honestamente no sé cuántos. Creo que 4, pero... Bien, hasta ahora son 5. Ahora que hay 5, ¿sigues segura que solo uno de ellos estaba muerto cuando nació? ¿O los otros 4 estaban vivos? Podría haber más. Como dije, no recuerdo nada. ¿Cuántos crees que habría? Yo diría 8 o 9. Cuando terminen de buscar en el garaje, van a buscar en el resto de la casa. ¿Encontrarán más? No. Está bien, así que podrían ser 8 o 9. Sí, puede ser. No hay más que eso. Y no hay ninguno en la casa por el olor. La casa es pequeña. Tenías el olor de ellos en el garaje, ¿verdad? No. Solo salía en el garaje. La gente decía que había algún olor. Ya sabes, en el verano teníamos gatos y esas cosas. Y yo solo creo que siempre estuvo planeado. ¿Y tú lo dejabas abierto? No. ¿Y estás diciendo que Darren nunca lo supo? No, lo que te dije es solo yo. Lo he guardado para mí durante 18 años. Así que soy la única persona a la que le has dicho. Sí. Los números seguían creciendo, pero los oficiales sabían que tenían que proceder con cautela. La línea de interrogatorio cambió cuando el detective Beckstrom comenzó a considerar la posible participación de Darren, debido a algo que Megan dijo antes, durante el interrogatorio, que le había llamado la atención. Cuando hablé contigo antes, mencionaste que Darren debería haberlo sabido. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Se lo dijiste? No, no lo sé. Creo que mi mente estaba tan fuera de sí. Sabes, ni siquiera lo sé. Solo me concentré en lo siguiente. ¿Cómo diablo no lo sabría? ¿Cómo puedes dormir cada noche y no saber qué? Entonces hablamos de que Darren sabía que estabas embarazada, porque él está en tu cama. Esos son abortos espontáneos. Sí. ¿Tú le dijiste que tuviste un aborto espontáneo? Sí. Está bien. Y cuando les dijiste que fue un aborto espontáneo, él nunca preguntó qué hiciste con eso. No. Bien. Era difícil creer que Darren simplemente se hubiera topado con el cuerpo en su garaje sin tener idea de dónde podría haber venido. ¿Podría haber sabido más de lo que estaba dejando ver? Mientras tanto, en la escena del crimen, los oficiales hicieron otro descubrimiento sombrío. El sexto y séptimo cuerpos envueltos en ropa y metidos en una caja dentro de un gabinete. Fue un momento que dejó a todos temblando, pero aún así presionaron para ver si había más de 7. Incluso registraron la antigua casa de Megan en Valle Oeste, sin dejar piedras sin remover. Como no encontraron cuerpos adicionales, encontraron marihuana, meta y sustancias que muestran una imagen sombría de su vida. Megan Huntsman fue arrestada y encarcelada en la cárcel del condado de Utah por 6 cargos de asesinato, pero el caso estaba lejos de estar completo. Había piezas del rompecabezas que no encajaban del todo, y para llenar los vacíos, el investigador trajo a Darren para interrogarlo. Estoy demasiado preocupado tratando de hablar con todos. Sé que ha sido un día horrible para muchos de ustedes, pero no están en problemas ahora mismo. Solo trato de entender todo lo que pasó. Ella dice que ese bebé fue un aborto espontáneo después de que fueras a prisión. Eso es lo que me dijo. Es lo que sigue diciendo. Sí. Hicimos una búsqueda en la casa y hay más de uno. ¿Cuántas veces estuvo embarazada tu esposa? Yo tengo 3 hijas y sé de otra vez que tuvo un aborto espontáneo.
Ni siquiera supe que estaba embarazada de 2 de mis hijas hasta que tenía como 4 o 5 meses. Y luego me dijo, no lo sé, señor. ¿Cuántos niños había allí? Había 7. Estás mintiéndome. No es así. Dijo que el primero fue poco después de que te mudaras a la casa. Oh, Dios mío. Y que el último fue antes de que fueras a prisión. Espera, dice que todas son mías. Eso es lo que dice, y por eso me alegro de que estés aquí, porque habría pensado que si ella estuvo embarazada 7 veces en el periodo de 10 años que viviste en esa casa, seguramente lo habrías sabido. Santo Dios. Darren estaba visiblemente conmocionado por las inquietantes revelaciones. Enterró su cara en sus manos y comenzó a sollozar cuando el peso de la situación lo golpeó. Pero a pesar de sus lágrimas, había cosas que necesitaba explicar. Dijiste que sabías que ella estuvo embarazada una vez. ¿Estás hablando de otra ocasión distinta al aborto espontáneo o de algo más? Esa fue la única vez que supe. Estaba tan sumergido en sustancias y no sabía lo que estaba pasando. Tú sabes más de lo que me estás contando. Megan ocultó embarazos de todos, hasta poco antes de tener hijos. Pero estás diciéndome que te lo dijo cuando tenía 4 meses. Creo que tú sabías sobre estos embarazos. Juro por Dios que nunca supe sobre todos estos embarazos. Lo que pasó aquí es trágico. Pero no creo que mataras a estos bebés y los golpearas. Creo que estabas con una mujer que iba a hacerlo ella misma. Y terminaste peleando con ella y entonces le permitiste tomar estas decisiones. ¿Es eso lo que pasó? Nunca pensé que ella pondría bebés en una caja y esa mierda. ¿Y qué creías que estaba haciendo con estos embarazos? No me di cuenta de que estaba embarazada 7 malditas veces. Soy un hombre casado. Tú sabes que tu esposa está embarazada. Ella me está diciendo que lo único por lo que no estuviste fue cuando fuiste a prisión. De verdad que no sabía que había 7 bebés en mi garaje. Nunca supe que había uno ahí. ¿Crees que habría salido a limpiar el garaje? ¿Sabes a qué me refiero? Entiendo a dónde vas. No digo que supieras que estaban en el garaje, pero digo que tenías que saber que vinieron al mundo. Aunque Darren afirmó que no tenía idea sobre los embarazos, el detective no estaba listo para aceptarlo tan fácil. Tu esposa ha admitido algunos crímenes, algunas cosas horribles. Ella admite que mató a algunos de ellos después de que nacieron. Está siendo completamente honesta y realmente desearía que tú también lo seas. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no sabía que ella estaba acabando con niños y no sabía que los metían en cajas. No sé cómo lo hacen. No sé cómo ella pudo dar a luz y luego... No lo sé. Pero estabas allí cuando todo esto pasó. No, señor. No, señor. Lo juro. Lo que queremos hacer aquí es lo correcto. Queremos tener un cierre para estos niños. Queremos tener un cierre para tus hijos que están vivos y para estos bebés. Estos bebés estuvieron en un garaje por años. Es que nunca lo supe, nunca supe esto. Nunca supe esto. Bien, no quiero decir nada más. Esto se ve muy mal. No tenía idea de que ella estaba acabando niños y metiéndolos en cajas. Lo juro por Dios. Vale. Quiero un abogado. ¿Puede ser? No puedo darte ese consejo. No estoy en tu situación y no creo que nunca lo esté. No lo estarás, así que... Muy bien. Espera un segundo. Te llevaremos arriba en un minuto.
Aunque Darren parecía un sospechoso potencial en el caso, no había evidencia que lo vinculara con los asesinatos. Finalmente, Darren solicitó un abogado, lo que llevó el interrogatorio a un final abrupto. Lo que funcionó a su favor fue un punto simple pero fuerte. Si hubiera sabido sobre los cuerpos en el garaje, era poco probable que hubiera comenzado a limpiarlo tan pronto después de su liberación de prisión. Darren fue liberado de la custodia y la investigación avanzó con Megan todavía tras las rejas. Toda la evidencia recolectada del garaje, incluidas las cajas, bolsas de plástico y capas de cinta adhesiva, se envió al laboratorio para su análisis y los resultados fueron concluyentes. Cada huella dactilar pertenecía a Megan. No se encontró ni un rastro de las huellas de Darren en ninguno de los artículos. La atención se trasladó al médico forense, donde se realizó una prueba de ADN para confirmar al padre de los bebés. Los resultados fueron los esperados. Darren era el padre biológico de los 7 niños, pero un hecho desgarrador permaneció claro. Durante sus 10 años de vida juntos, e incluso después de ir a prisión en 2006, Darren no tenía idea de que había engendrado 7 hijos. Megan le había ocultado todo a él y a todos los demás. Ahora, era el momento de la decisión final. Justicia para 6 bebés que perdieron la vida después del nacimiento por su propia madre. Ella se declara culpable de 6 cargos de asesinato. Y el juez le dio la sentencia máxima que podría mantenerla encerrada por el resto de su vida. El 12 de febrero de 2015, Megan fue acusada de 6 cargos de asesinato en primer grado, tras haber admitido el crimen de 6 de sus hijos, mientras afirmaba que uno nació muerto. Fue sentenciada a 6 penas de cadena perpetua, que se cumplirán consecutivamente, lo que significaba que pasará el resto de su vida en prisión. El caso dejó a todos los involucrados conmocionados. Era incomprensible cómo una madre podía cometer actos tan horribles. También destacó el impacto devastador de las drogas, que habían destruido por completo la salud mental de Megan y la habían llevado por este camino oscuro y trágico. Megan tenía una familia que estaba criando, pero por otro lado, también tenía 7 niños muertos en su garaje que ella había dado fin. No sé cuál fue su motivo y tampoco me importa, pero el hecho es que lo hizo, y eso fue suficiente para mí. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso? ¿Fueron solo las sustancias las que llevaron a Megan a perder a sus hijos? ¿O hubo algún otro motivo? ¿Cómo es que Darren no sabía nada sobre los embarazos de su esposa después de vivir juntos por 10 años? Nos encantaría escucharte.